Gloria a Dios. Vamos a alimentarnos con la palabra de Dios hoy, en este día maravilloso. Abran sus Biblias, por favor, hermanos, en la segunda epístola a los Corintios, el capítulo 13. Hoy concluimos la serie que hemos venido predicando, cómo vivir una vida digna del Señor. Hemos predicado acerca de el fruto. Llevando fruto en toda buena obra es una manera de vivir la vida en este mundo dignamente, hermanos. Hemos predicado acerca de tener una mente bíblica, una mente digna del Señor. No se podrá vivir la vida digna en este mundo si no se tiene una mente bíblica. Y después nuestro hermano Luis, Pastor Luis, predicó acerca de viviendo en la santidad progresiva. No podemos agradar al Señor, hermanos, ni vivir dignamente si no buscamos la santidad, si no estamos en ese proceso de santificación progresiva. Hoy vamos a hablar acerca de la fe, hermanos. Cómo podemos vivir una vida digna del Señor teniendo una fe, pero una fe genuina. Porque hay varios tipos de fe. Todo mundo tiene fe. Se levantan, abren el grifo de la llave creyendo que va a salir agua y sí sale, ¿verdad? Generalmente. Hay varios tipos de fe, pero vamos a predicar en esta ocasión en un contexto de la fe que obra. ¿Sí? La fe que produce, la fe que transforma a aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Hermanos, la fe es algo importante en la vida de cada creyente. ¿Cuántos dicen amén? La vida cristiana, de hecho, se desarrolla y se perfecciona por medio de la fe. De ahí que el apóstol Pablo escribe en la epístola a los Romanos, el capítulo 1, versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Encontramos varias ocasiones en esos dos versículos que aparece la palabra fe. Si es que la vida cristiana se desarrolla, se perfecciona mediante o por medio de la fe. Por la fe se recibe la salvación. Y la salvación demuestra o se demuestra a través de las obras consecuentes de una fe genuina. ¿Alguien diga amén? La fe es un don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 nos dice que la fe es un regalo, es un don que el Señor da. La fe genuina, hermanos, nos conduce a vivir una vida digna del Señor. De tal manera que el escritor de Hebreos en el capítulo 1, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Es impresionante, hermanos. La fe, hermanos, nos conduce a vivir una vida digna del Señor. Y hablaremos en este contexto. Permítanme orar antes de entrar de lleno al pasaje. Padre Santo, concédenos disfrutar el alimento espiritual, Dios Todopoderoso. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que podamos entender tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos dé discernimiento para poder discernir y aplicar tu palabra en nuestra vida. Ten misericordia de todos nosotros en esta mañana. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Decimos amén. Estamos en el pasaje, según a los Corintios,
capítulo 13, versículo 1 al 5. Voy a usar, hermanos, la Nueva Traducción Viviente hoy en esta ocasión. El apóstol Pablo escribe: esta es la tercera vez que los visito, y como dice las Escrituras, los hechos de cada caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Ya puse sobre aviso a los que andaban en pecado cuando estuve allí durante mi segunda visita. Ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás, tal como lo hice antes, que la próxima vez no tendré compasión de ellos. Les daré todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. Cristo no es débil cuando trata con ustedes, es poderoso entre ustedes. Aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Amén. Nosotros también somos débiles, al igual que Cristo lo fue. Pero cuando tratemos con ustedes, estaremos vivos en Él y tendremos el poder de Dios. Examínese para saber si su fe es genuina. Pruébese a sí mismo sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Palabra de Dios. Comienzo abriendo este tema, hermanos, con un cuestionamiento. ¿Por qué Pablo exhorta a los hermanos en Corinto a realizarse un autoexamen acerca de su fe? ¿Por qué? Déjenme, les recuerdo, hermanos, que en primera y segunda los Corintios nos revela el mismo apóstol, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, 4 problemas en que la iglesia de Corinto estaban batallando continuamente. Lancé la pregunta: ¿por qué Pablo exhorta a los hermanos de Corinto a realizarse un autoexamen acerca de su fe? Y es porque había dificultades en la iglesia, en Corinto. Debemos recordar que el capítulo 3, versículos del 1 en adelante, nos narra, hermanos, acerca de un problema que tenía que ver con las divisiones. ¿Recuerdan? Había problemas en la iglesia y la gente estaba pecando, mayormente aquellos que causaban tales divisiones, y que debido a esas divisiones, hermanos, muchas relaciones entre los hermanos eran dañadas. Por eso Pablo pregunta y dice y exhorta y ordena, de hecho, que deben examinarse, porque algunos estaban pecando, causando divisiones. En el capítulo 5 de Primera a los Corintios, hermanos, nos habla de la mala conducta sexual de algunos de los hermanos en Corinto. ¿Recuerdan aquel hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra? ¿Recuerdan? Y también en el capítulo 7, hermanos, versículo 2 al 5, nos habla de la abstinencia sexual dentro del matrimonio. Había personas que no cumplían con su deber sexual o conyugal, y esto era un problema. Y todo eso metía a la gente en pecado, hermanos. Y eran problemas dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. Había abusos en el culto, y también esta era otra clase de problemas. Ustedes pueden checar Primera a los Corintios, capítulo 11. Había problemas cuando celebraban la cena del Señor, ¿recuerdan? Habría problemas en cuanto a los cultos en la oración.
Había problemas en cuanto a cómo manifestaban los dones espirituales. ¿Recuerdan el capítulo 14 de 1 Corintios cuando habla acerca de los dones de manifestación? Era un problema. ¿Por qué Pablo dice, examínense, pruébense, a ver si tienen la fe genuina y a ver si Jesucristo está en ustedes? Pruébense. Había también un desorden en la iglesia en relación a lo sacrificado a los ídolos. Todo esto tiene que ver con el culto al Señor. Estos pecadores impenitentes menospreciaban, hermanos, la enseñanza de Pablo y se acomodaban, ¿sí?, al libertinaje y estaban en pecado. Y lo otro que voy a mencionar, hermanos, y que voy a enfatizar un poquito más, uno de los problemas que se enfrentaba mayormente Pablo era el rechazo a su autoridad apostólica. Esto era un problema grave. Muchos en la iglesia de Corinto rechazaban la autoridad apostólica de Pablo. Primera a los Corintios capítulo 9, versículo 1 al 3 nos narra eso. Segunda a los Corintios 11, en el contexto donde estamos, hermanos, ustedes lo pueden checar. Menospreciaban a Pablo y su autoridad, le ponían rivales a Pablo. Cuando habla en 1 Corintios 3, unos dicen que es de Apolos y otros de Pablo, otros de Cefas, otros de Cristo, como poniéndole, Pablo, tú no la armas con Cefas ni con Apolos. Apolos predica pero poderosamente. Tú de hecho hasta estás bien feo. Impresionante, ¿verdad? El rechazo a la autoridad de Pablo. Y amados hermanos, había personas que estaban enseñando falsas doctrinas. Y había muchos en la iglesia que se acomodaban a esas falsas doctrinas y por eso había tanto problema, hermanos. Muchos de los hermanos en Corinto pedían a Pablo las pruebas de su autoridad apostólica y aquí tenemos parte de lo que el apóstol va a tratar en el capítulo 13 donde estamos. Le pedían credenciales, ¿sí?, evidencias de que Cristo hablaba por él o mediante él. Pedían credenciales a Pablo porque dudaban de que él fuera un apóstol. Si es que aquí nos encontramos con dos grupos de pecadores, hermanos. Los pecadores no arrepentidos que Pablo cita a lo largo de 1 y 2 los Corintios, y nos encontramos con los enemigos de Pablo, aquellos que los desacreditaban. Si ustedes se fijan, hermanos, y pueden leer después 1 y 2 los Corintios de seguido, van a notar que Pablo continuamente está defendiendo su ministerio apostólico, porque lo están atacando. Es impresionante, pero ¿saben que la historia o la canción sigue sonando igual en la mayoría de las iglesias? Esto sucede. Por esa razón, hermanos, por esas razones que acabo de mencionar, Pablo exhorta a los hermanos en Corinto a que se autoexaminen si están en la fe. Él quiere ver la evidencia de una fe genuina. Así como algunos de ellos demandaban una prueba de su ministerio apostólico, así el apóstol Pablo dice, a ver, bueno, yo quiero ver la evidencia de que ustedes verdaderamente han creído en Cristo. Vayamos al versículo 1. Todo eso que les dije es parte del contexto general.
Ahora vamos a los versículos que leí anteriormente. Dice Pablo: esta es la tercera vez que los visito. El apóstol Pablo, hermanos, inicia esta sección de la carta informando que visitará por tercera ocasión a los hermanos en Corinto. Déjenme decirles que el apóstol Pablo, hermanos, ha mostrado o muestra a través de sus escritos el amor que le tenía a esta iglesia, porque fue una iglesia a la cual él visitó más que a las otras iglesias que él estableció. Podemos ver la primera visita en Hechos capítulo 18, versículo 11, ahí lo declara. Y la primera visita tiene que ver cuando llegó a Corinto y comenzó a predicar el evangelio, y cuando la gente comenzó a creer. Ahí duró 1 año y medio aproximadamente. La segunda visita, hermanos, esto nos relata mientras vivió en Éfeso, ¿sí? Nos dice que duró allí en la segunda visita 3 años. En Hechos capítulo 20, versículo 31 lo puede constatar. Y entonces el apóstol le está diciendo: voy a ir por tercera vez. Y en esa tercera vez, hermanos, de hecho el versículo menciona la actitud que va a tener. Dice: y como dicen las escrituras, los hechos de cada caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. La visita que está programando el apóstol Pablo, hermanos, tiene un tinte judicial. La actitud que tendría Pablo de dicha visita era una actitud de juicio, de disciplina sobre aquellos pecadores impenitentes, sobre aquellos falsos apóstoles, sobre aquellos hermanos que estaban desordenados. Él citó Deuteronomio capítulo 17, versículo 6, donde dice: en boca de 2 o 3 testigos, ¿qué? Conste todo juicio. No era válido que por un testigo en un juicio, no era válido que solo hubiera un testigo. Tendrían que ser 2 o 3 testigos para que el testimonio fuera recibido, fuera tomado como algo verdadero. Entonces el apóstol Pablo, hermano, está diciendo: voy a ir por tercera vez y vamos a hablar con testigos. Vemos la actitud del apóstol Pablo, ¿sí? Una actitud de juicio, una actitud que implica la disciplina correctiva para los desordenados. A menos que ellos se arrepintieran, entonces la cosa cambiaría. Versículo 2: ya puse sobre aviso a los que andan en pecado. Noten que esto avala, respalda lo que acabo de mencionar. Cuando estuve allí durante mi segunda visita, ahora les advierto de nuevo a ellos, o sea, los mismos pecadores habían estado pecando, no se habían arrepentido. Dice: y a todos los demás, tal como lo hice antes, que la próxima vez no tendré, ¿qué dice? Compasión de ellos. Hermanos, el apóstol Pablo estaba molesto, estaba impresionantemente conmovido en un sentido de ese enojo santo por causa de la santidad de Dios, por causa de la edificación de su iglesia. Impresionantes palabras: no tendré misericordia, no tendré compasión de ellos. El apóstol Pablo, como dice este versículo, había advertido a los pecadores, a los inmorales, a los desordenados, a los falsos profetas, a los que se unieron a ellos, a los que murmuraban en contra de ellos, etcétera, etcétera. Esto lo hizo en su segunda visita. Hermanos, quiero decirles que hay un proceso de disciplina en la iglesia del Señor. Amén.
Y aquí el apóstol Pablo, hermano, los comentaristas dicen que él estaba casi con la espada desenvainada para ir, poner orden y excomulgar a aquellos que no se habían arrepentido. O sea, no se trata no se trataba de llegar y, ay, pobrecitos. No, se trataba de poner orden, hermanos, y de excomulgar a los que les había dicho: arrepiéntanse, 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 y aquellos seguían a darle y darle y darle y no se arrepentían. Dios nos ama tanto, hermanos, que dentro de su amor está esa otra faceta, ¿sí? Porque como dice el escritor de Hebreos capítulo 12, porque Dios a quien ama disciplina y corrige y azota a todo aquel que toma por hijo. Gloria a Dios, el amor de Dios. Nos gusta mucho el lado bonito, ¿verdad? Ay, Dios me ama y Dios me cuida y todo. Pero cuando Dios nos da con la vara, ay, Señor. Y como decía nuestro hermano pastor Freddy, Dios no es como nosotros, hermano. No, Dios no es como nosotros. Dios es muy diferente. Nosotros nada más queremos el lado bueno. Pero Dios manifiesta su amor también a través de la disciplina correctiva. Versículos 3 y 4. Les daré todas las pruebas que quieren de que Cristo habla por medio de mí. Cristo no es débil cuando trata con ustedes, es poderoso entre ustedes. Aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles, al igual que Cristo lo fue, pero cuando tratemos con ustedes, estaremos vivos con Él y tendremos el poder de Dios. Y aquí está el meollo del asunto que Pablo está abordando en los últimos capítulos, de hecho, de esta epístola, hermanos, las pruebas de su apostolado. ¿Es Pablo un embajador de Cristo realmente? Porque estas preguntas le lanzaban en ataque a Pablo. Nos ha llevado a nosotros el mensaje de Cristo, en verdad. Él tiene esa autoridad divina. Eran los cuestionamientos que los hermanos malintencionados hacían con respecto a la autoridad de Pablo. De hecho, hermanos, Pablo ya había contestado en otras ocasiones. Por consiguiente, concluye, hermanos, su debate acerca de, por ejemplo, hablar en lenguas. ¿Recuerdan? Si Pablo no fuera apóstol, él llegó a decir: yo hablo en lenguas más que todos ustedes, ¿verdad? Si no fuera apóstol, o si no tuviera la autoridad para decirles: miren, aquí en la iglesia hay orden, ¿sí? Y ahí es donde se ve la autoridad apostólica, porque Pablo pone orden. Si van a hablar en lenguas todos al mismo tiempo, es un ejemplo, y entra un indocto o un inconstante, ¿no pensarán que todos están locos? Y la respuesta es sí. Unos van a hablar, no, que sí, calabacín, calabazón, calabacín, calabazón, calabacín, calabazón, y todos, ¿sí? Tenía la autoridad apostólica y puso orden. Dice: Dios es un Dios de orden, así es que vamos a estar ordenados. Si no hay un intérprete en la congregación, dice: shh. Si alguien va a profetizar y no hay intérprete, miren, callen y allá en sus casas, en sus aposentos, hablen con Dios. La autoridad se ve cuando se pone orden, hermanos. Y Pablo puso orden. Pablo está diciendo: ahí está, esto es lo que se debe hacer, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de orden.
En el capítulo 15 de Primera a los Corintios, hermanos, el apóstol Pablo, habla acerca de la prueba de su apostolado, diciendo que él es más que los otros apóstoles, que ha trabajado más que aquellos grandes apóstoles, pero él mismo dice, pero yo mismo me hago el más pequeño de todos. Él lo dice, lo da a conocer, por ejemplo, en el capítulo 12 de Segunda a los Corintios. Hermanos, el apóstol Pablo dice que Dios le había revelado cosas impresionantes y que Dios lo había llevado al tercer cielo, al paraíso de Dios. ¿Quieren pruebas? Ok, Dios me llevó hasta allá. ¿Quieren pruebas? Bueno, Dios me reveló cosas directamente. ¿Quieren pruebas? Dios se me apareció, Cristo glorificado en el camino. ¿Quieren pruebas? Y Pablo, a lo largo de Primera y Segunda a los Corintios, está diciéndole, estas son las pruebas. Ustedes mismos que han creído, les dijo a los Gálatas, ustedes son mi carta de recomendación, de presentación. Ustedes mismos lo son. Qué maravilloso, ¿verdad? Las obras que hacen los líderes, hermanos, hablan más que las propias palabras. ¿Sí? Dan a conocer más. Los adversarios, hermanos, debieron saber que si dudaban que Pablo era un embajador de Cristo, estaban desconfiando del propio Cristo que se le apareció camino a Damasco y quien escogió a Pablo y lo invistió y lo envió a predicar el evangelio. No dudaban y no estaban únicamente en contra de Pablo, sino que en primera instancia estaban en contra de Cristo mismo. Y así es cuando la gente se levanta en contra de los líderes. En este caso, Pablo. En otras palabras, hermanos, en lugar de tener que enfrentar a Pablo cuando él llegara en esa tercera visita, se enfrentarían al poder de Cristo manifestado por medio, a través de Pablo, del juicio que iba a hacer y de la disciplina que iba a establecer. Qué impresionante, ¿verdad? Cómo Dios se manifiesta, cómo Dios obra con poder. Por eso habla de debilidad, así como Cristo fue débil cuando fue crucificado, después se levantó, así nosotros somos débiles, pero somos poderosos también en Cristo cuando se trata de defender la verdad, la justicia y poner orden en la congregación. Impresionante. Gloria a Dios, hermanos. Versículo 5. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está en ustedes, entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado la fe genuina. El apóstol Pablo, hermanos, menciona dos imperativos. Examínense, pruébense. Pablo trata en este versículo el autoexamen de la vida espiritual y la conducta diaria. Pablo ahora voltea el tema acerca de las credenciales y les dice, a ver, ustedes piden que yo les muestre mis credenciales, ahí están. Ahora ustedes muéstrenme las suyas. Ahora ustedes muéstrenme que son verdaderamente cristianos y que su fe es una fe genuina. Muéstrenlo. Muestren que sus vidas son fidedignas y si no es así, deben purificar su fe antes que yo llegue. Porque andaba enchilado nuestro hermano Pablo.
el gran apóstol. Hermanos, tenemos una gran necesidad de examinar nuestra fe. Así como nuestros hermanos en el primer siglo, es necesario, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque estamos en un proceso, hermanos, de perfección, de purificación. Pedro dice que nuestra fe es probada y que Dios tiene la intención de que esa fe sea genuina, pura, así como se prueba el oro, ¿verdad? Y el Señor va quitando todas las escorias a través de la prueba de nuestra fe. Nuestra fe, hermanos, tiene que estarse midiendo, examinando, ¿sí? De vez en cuando. A ver cómo andamos. Es necesario, hermanos. Y si vemos que nuestra fe, hermanos, no está en ese estado de genuinidad, hermanos, estamos reprobados y debemos corregir lo deficiente. Más adelante les voy a mencionar cómo es que se debe probar uno, qué criterios se usa. Cuando habla el apóstol acerca de la fe genuina, esa expresión, hermanos, aparece, o esa idea aparece en algunas epístolas que el apóstol Pablo escribió. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 16, vamos rápidamente, por favor. 1 Corintios 16, lo voy a leer en la 960. Primera a los Corintios, capítulo 16, versículo 13, noten, velad, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Segunda a los Corintios 13:5, donde estamos. Tito. Vamos a Tito, el capítulo 1, versículo 13. Qué padre, se escucha un sonido muy bonito. Están hojeando la palabra de Dios. Tito, el capítulo 1, el versículo 13, dice: este mandamiento es verdadero, por tanto repréndelos duramente. Y noten el tono, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y como ya lo mencioné, Pedro dice que nuestra fe debe perfeccionarse. ¿Sí? Vamos a segunda de Pedro, ahí estamos cerca. El capítulo 1, versículo 5 en adelante. Noten cómo el apóstol Pedro menciona todo un proceso de crecimiento, de perfeccionamiento en la fe. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque dice: si todo esto abundan en ustedes, estarán aprobados y podrán vivir esa vida, hermanos, digna de nuestro bendito Redentor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esta idea, hermanos, no solo el apóstol Pablo la presenta en las epístolas, sino también el apóstol Pedro, y esto es algo a considerar en el sentido de que este punto es importante, es esencial, hermanos. La fe es esencial en la vida cristiana, pero una fe genuina, una fe en desarrollo, una fe en crecimiento, una fe que se va perfeccionando. Amén.
El apóstol Pablo, hermanos, ordena, porque hablamos de dos imperativos, que se prueben a sí mismos para comprobar si Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, vive en sus corazones. Y aquí, hermanos, tenemos un elemento importantísimo dentro de todo lo que estamos diciendo hoy en este mensaje. De aquí parte todo, hermanos. Si Cristo no está en su corazón, si el Espíritu Santo no está en su corazón, hermano, usted no podrá tener esa fe genuina. ¿Qué le parece? Lo que Pablo está tratando de llevar a los hermanos en Corintios es que se autoexaminen y vean si en verdad son cristianos o no. Porque como dice el mismo apóstol en Romanos capítulo 8, mas si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es cristiano. ¿Qué les parece? Ahora, si ya ubicaste que el Espíritu Santo está en ti, gloria a Dios porque eres un hijo, una hija de Dios. Pero de ahí vamos a otro nivel. ¿Ya tienes esa fe genuina? Ahora, ¿en qué nivel está tu fe? Ahorita. ¿Recuerdan que los apóstoles dijeron, Señor, aumentanos la fe? ¿Por qué? Porque necesitaban avanzar en la fe. ¿Recuerdan aquel hombre principal que llegó con Jesús? Le dijo, Señor, tengo un hijo que está endemoniado, lo he traído con tus discípulos, no han podido sacarle el demonio. Y el Señor dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo los he de soportar? Y dijo, traigan para acá al muchacho. Y el Señor pues lo liberó, ¿verdad? La Escritura lo dice. Pero antes de eso le dijo al hombre, al papá, tú crees solamente y verás la gloria de Dios. ¿Qué dijo el papá? Ayuda a mi incredulidad. ¿Recuerdan aquel centurión que llegó con Jesús y dijo, Señor, mi siervo allá en casa está enfermo, se está muriendo? Pero di la palabra, únicamente di la palabra, y mi siervo sanará a distancia. ¿Y qué pasó? Jesús dijo, wow, qué fe. Cuando a los apóstoles les había dicho, hombres de poca fe. Noten, hermanos, cómo el asunto de la fe en la vida del creyente, hermanos, cómo tiene diferentes niveles, diferentes facetas. Por eso pregunto, ¿cómo está nuestra fe ahorita? Recordemos que nuestra vida en Cristo no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos nuestra vida en el Señor. Impresionantemente, hermanos. El apóstol Pablo les está diciendo, ok, ahora yo pido por el bien de la congregación, por la gloria de Dios, por la edificación de la iglesia, pido que ustedes se examinen. Órale. Y esto es necesario hacer, hermano. La verdadera fe testifica que hay una comunión íntima con el Padre y con el Hijo. Si usted está en comunión constante con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, hermano, si usted está en constante oración, ¿saben qué? Un punto. Un punto. Ese es el examen, parte de, es el criterio, es la evidencia. ¿Qué tanto ora usted en el día? ¿Qué tanto lee la palabra de Dios en el día? Cada día. Bueno, cada uno mídase. ¿Sí?
¿Acaso no dijo Jesús en Juan capítulo 14, versículo 20? Yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Una comunión. ¿Qué significa, hermanos? Para nosotros, para usted, para mí, estar en la fe. ¿Saben qué? Yo respondería, yo me evalúo y digo, mi fe está firme porque yo sé a quién he creído, le pertenezco a Cristo en esta vida y en la venidera. Esa es una fe posicional por su gracia. Yo estoy en la fe de Cristo porque dedico todo mi ser a Él como su fiel servidor. Si usted sirve al Señor en los términos del Señor, otro punto. Amén. Yo ofrezco mi corazón a Él con prontitud, con sinceridad. Yo estoy luchando contra el pecado cada día y contra el enemigo de Dios. Yo deseo estar eternamente con Jesús. Yo busco la unidad y la armonía de la iglesia. En la iglesia yo reconozco a los líderes, los respeto y voy tras ellos, así como ellos van siguiendo al bendito Redentor. Yo colaboro en todos los programas que los líderes están mandando. Esto es evidencia de que mi fe es genuina. Si no es así, hermano, pregúntese si en verdad Cristo está en usted, si en verdad es cristiano o no. ¿Cómo la ve? Porque si no, vendrá no el apóstol Pablo y no los pastores de aquí. ¿Saben quién va a venir? El bendito Redentor, que dio su vida en la cruz por usted y por mí. Él va a venir y entonces le va a pedir la evidencia. A ver, no es un juego, hermanos. El cristianismo no es un juego. El cristianismo es serio. Amén. Así es que, amados hermanos, ahí tenemos algo para pensar. Este autoexamen va a dar a conocer dos cosas: o está aprobado o está reprobado. Fallar la prueba conduce a un endurecimiento del corazón y el endurecimiento del corazón conduce a la muerte espiritual. ¿Sí? Es impresionante, hermano. Hay personas que en las congregaciones todos pecamos, hermanos. Amén. Todos pecamos. Pero hay diferencia entre pecador y pecador. Los que tienen una fe genuina siempre están batallando contra el pecado. Es una lucha constante, cada día. No quieren pecar. No quieren, pero nuestra naturaleza nos hace regarle y Señor, ya la regué otra vez. No quería, hermana, regarla, pero ya grité, ya la regué. Y entonces, ¿qué hace? Perdóname, Señor. Y perdóname, hermano, hermana, esposa, hijo, perdóname. ¿Sí? Y nos levantamos y vamos caminando, luchando contra nosotros mismos, contra el pecado. Esa es una actitud. El que no tiene una fe genuina, hermanos, peca y le satisface, se deleita y vida solo hay una, hay que vivirla como queramos. ¿Sí? ¿Notan que hay diferencia entre pecador y pecador? Bueno, nuestra fe es probada allí y es evidenciada a través de todo lo que acabo de mencionar. Así como Pablo presentó sus credenciales de apóstol,
Así cada cristiano debe presentar la evidencia de la fe genuina. Este pasaje nos insta a evaluarnos eventualmente para comprobar si estamos o no en la fe. Si nos hemos estancado en el perfeccionamiento de la misma, o si aprobamos el examen, gloria a Dios, hermanos, entonces podemos vivir una vida digna del Señor. Si estamos reprobados en la fe, hermanos, no le vamos a agradar al Señor y estamos en peligro. Amén. Estamos en una condición no aceptable ante el Señor, no aceptable ante la iglesia y no aceptable en este mundo si nos autoexaminamos y nos hallamos reprobados. La ocasión pasada, me parece, el pastor Luis mencionó a manera de ilustración un acontecimiento del Antiguo Testamento en el libro de Daniel, cuando Dios se manifestó para medir, para juzgar a un rey, Belsasar me parece, y apareció una mano que escribió una escritura en la pared, Mené, Mené, Tekel, Uparsim. Y el rey dijo, ¿qué significa esto? Trajeron a Daniel para no hablar tan extensamente. Y dijo Daniel, yo te voy a interpretar esa escritura. Dice, Dios ha hablado y ha dicho, pesado ha sido en balance y ha sido hallado falto. Dios nos guarde, hermanos. Dios nos guarde. Dios nos guarde de que seamos pesados en balanza y nos encontremos faltos. Pónganse de pie, hermanos. La intención del apóstol Pablo, hermanos, no es condenar, no es cortar cabezas. La intención al final es de edificar a su iglesia. Usted lo puede ver ahí en los versículos 6 al 10. Él busca la edificación de todos. El apóstol Pablo busca la unidad, la armonía de la iglesia. Él busca que los pecadores, al igual que Dios, hermanos, busca que nos arrepintamos. Amén. Y que aunque nunca vamos a ser perfectos, sí debemos cambiar nuestra actitud. Sí debemos cambiar nuestra actitud. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, en el nombre de Cristo te alabamos, te glorificamos, te damos gracias por tu palabra es verdad y te pedimos que nos santifiques en ella. Señor, cada uno de nosotros sabe bien cómo está nuestra fe en este momento. Perdónanos si somos hallados faltos. Tenemos tus misericordias cada día mientras estamos en esta vida. Concédenos poder corregir lo deficiente. Concédenos el arrepentimiento y concédenos avanzar en la fe. De esta manera, Señor, podremos vivir una vida agradable a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.